Muy buenas tardes, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos reencontramos por estos medios, por la plataforma, dándoles la bienvenida en nombre de todo el equipo. A los que se conectan por primera, segunda, tercera vez, vamos a liberar de inmediato el chat para que nos puedan ir comentando desde dónde nos están escribiendo, desde dónde nos sintonizan. Ahí quedó habilitado para que cada uno de ustedes nos pueda comentar. ¿A qué licencia postulan? Algunos si quieren nos pueden comentar cuándo les toca su examen y también disponible a cualquier pregunta que les podamos ayudar, por supuesto, referente a los temas que tratamos en la plataforma de Práctica Test. Por ahí nuevamente nos saluda Lisbeth Salazar. Muy buenas noches, Lisbeth, de Santiago Centro, postulante a la licencia clase A2. Si recuerdan, Lisbeth, y los que están conectados hoy día, ayer podíamos ver la relación con todos los postulantes a las licencias de conducir. ¿Cuál eran los años, los requisitos para cada una de ellas, los exámenes psicométricos, técnicos, teóricos que deben dar por cada una de las licencias y las vigencias que tenían cada una de ellas? Entonces ayer pudimos estar revisando los requisitos de los postulantes, algunos requisitos y registros obligatorios, como registrar los vehículos de acuerdo a la licencia que me determinen. No necesariamente que sea dueño de un vehículo puedo conducirlo, pero sí cuando tengo un vehículo a mi cargo como conductor, debo saber que para los profesionales, para todo lo que refiere a la reglamentación aplicada al transporte de vehículos de pasajeros, tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Vehículos. A ver, a ver. Nos dice Lisbeth que tiene 77%, tenía 77% cuando llegó a la plataforma, ¿ya? Y ahora tiene 95%. Dice que debe llamar a la academia, estaría muy bueno que ya llame a donde tiene el compromiso con la licencia 2 y ya podría estar dando el examen para que nos cuente que le ha ido bien, por supuesto, le va a ir bien. Con 95% estamos ya con un conocimiento muy, muy mayor. A ver, ¿qué tenía? Tenía 75% cuando llegó, claro, ahora tiene 95%. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? O ahora tiene 77%. Ah, ok, ya. Ahora tiene 77%. Lo más probable es que esté realizando hoy en día de muy buena forma los exámenes de conducción. Recuerde que también puede ir bajando cuando no responde bien las preguntas. No quiere decir que mientras más preguntas va a ir aumentando el porcentaje, Lisbeth. Lo que dicen las preguntas es que cada vez que usted vaya acertando las preguntas, que vaya teniendo mejor conocimiento, le va a ir aumentando el porcentaje. Eso es lo que dice. Eduardo también nos saluda de Santiago Centro, postulante en la licencia clase A2. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Alguna duda, consulta, chiquillo, que le haya quedado para pasar de inmediato a la reglamentación aplicada al transporte de pasajeros? Recuerde que ayer quedamos a la reglamentación aplicada al transporte pasajero de taxis, ya sea básicos, colectivos y de turismo. Ahí vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Ayer pudimos ver los registros obligatorios donde había que registrar los vehículos, ya sea de transporte urbano, interurbano o rural. Ya, vamos a ir compartiendo pantalla para que vamos de inmediato con la materia que nos corresponde hoy en día. Si no tienen ninguna pregunta, chiquillos, vamos de inmediato a compartir pantalla. Compartimos. Ya. En el aparato tecnológico le debería aparecer el índice del contenido con
8 ítems básicos llamados licencia de conducir, requisito de los postulantes, vigencia de la licencia del conductor, registros obligatorios, pasajeros de taxis básicos, colectivos y de turismo. Otros servicios habituales, el manual ABC, ambulancia, bombero, carabinero, y las infracciones y sanciones a los servicios del transporte de pasajeros. La mayoría de los conductores que están postulando a la licencia A2, es muy importante la clase de hoy. La mayoría. Los que están postulando también a la clase A4, generalizado. Y los que están postulando a la clase B y están con nosotros, les puede servir un 50% aproximado a la clase de hoy. Ayer teníamos un conocimiento amplio con toda la licencia de conducir. Así que vamos a ir de inmediato a los postulantes para los profesionales, desglosando, chiquillo, el libro del nuevo conductor profesional. Vamos a ir al tema número 5. Reglamentación aplicada al transporte de pasajeros de taxis, ya sea básicos, colectivos y de turismo. Esto le dimos lectura en el último momento de la clase de ayer. Le dimos lectura. Pero vamos a darle lectura nuevamente. De acá vamos a partir para no partir de un ítem, de la mitad del ítem. Dice que en estos servicios la relación entre el pasajero y el conductor es muy estrecha. ¿Ya? Es bastante estrecha porque son vehículos pequeños de transporte para pasajeros, pero pequeños. Por lo que es muy importante la imagen que el conductor pueda transmitir. Existen una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta para una prestación de servicio correcta y profesional. Aquí me está diciendo que voy a prestar un servicio, que ya hasta el vehículo en ese momento queda a disposición de la persona que hizo el contrato en el momento de ser el pasajero que estoy llevando. La persona toma dominio, no del volante, por supuesto, pero toma dominio de las cualidades que tenga el vehículo, como por ejemplo el aire acondicionado, la radio, la música, los vidrios, si baja los vidrios de las ventanas o no los baja, la calefacción, etc. En ese momento nosotros estamos prestando un servicio como conductores, inclusive si el conductor también es propietario del vehículo, porque le están pagando por el servicio. Para ello, por supuesto que debemos cuidar nuestro vehículo, pero así como lo cuidamos, también debemos prestar el mejor servicio de acuerdo a como nos dice el libro El Nuevo Conductor, tratar de transmitir al conductor una muy buena imagen con la limpieza y algunas recomendaciones para prestar un servicio correcto. Eso nos está diciendo el libro El Nuevo Conductor. Nos da algunas indicaciones. Dice que también el taxímetro no puede usarlo antes que el vehículo no se ponga en marcha, hasta que el pasajero indique el punto de destino, legalmente. Antes de empezar el recorrido, ¿qué debe hacer el conductor? Preguntar al pasajero el destino y si tiene alguna preferencia de recorrido. Recuerde que estamos hablando de taxis. El taxi básico, colectivo y de turismo, no todos saben el momento de inicio y el momento de término, dónde va a terminar el pasajero o la dirección como objetivo, sino que hay muchos pasajeros que en el momento indicado le comentan, en el momento de subir, le comentan al conductor el lugar de destino. Entonces, antes de empezar el recorrido, el conductor debe preguntar al pasajero el destino y si tiene alguna preferencia de recorrido, porque a lo mejor el pasajero se quiere ir por un lado específico. Y como le decía, nosotros venimos siendo los conductores que prestamos el servicio. Si él requiere irse por un lado, ese ya es un tema del pasajero. Se debe realizar el recorrido más corto o más rápido en función de la congestión del tránsito. En caso necesario, ayudar a subir o bajar del vehículo a los pasajeros que lo necesiten. También, si estos fueran con equipaje,
Dice colocar el equipaje del pasajero en el maletero, cuando sea el caso, y por supuesto entregárselo a la finalización del servicio. Cuidar el aspecto personal. La vestimenta y aseo es muy importante en la imagen del conductor. En este caso, hay veces que los taxistas están en un gremio determinado, inclusive tienen alguna marca en el gremio, y dan una imagen de marca con su distintivo de polera, de camisa, de algún radiotaxi por ahí, y la vestimenta y el aseo es importante para dar una muy buena imagen de la marca a la cual están representando. Si a lo mejor no están representando una marca o un nombre, están representando ustedes mismos a su mismo vehículo, a su empresa. Por este motivo, se debe mantener el vehículo limpio, tanto en el interior como el exterior. Ayer lo decía yo, que deja mucho que desear cuando uno se sube a un vehículo taxi colectivo que está en muy mal uso, mal aseado, y también no tiene una buena mantención. Se nota al tiro cuando tienen buena mantención. Aquí es donde viene lo que estábamos conversando al principio. ¿Debemos mantener el volumen de la radio al gusto del pasajero o apagarla si lo solicita? Porque ya, nosotros ya, aunque seamos dueños, ya en ese momento ya no nos corresponde tener la autoridad mayor en el vehículo. Mantener las ventanas abiertas o cerradas y la temperatura del aire acondicionado según la preferencia del pasajero. También aquí va la calefacción en el invierno. No mantener conversaciones con el pasajero que puedan suscitar a una confrontación, como temas de religión, política, deporte, etcétera. Entregar al pasajero un recibo del servicio prestado si él lo solicita. Importantísimo entregar la boleta. Revisar el interior del vehículo al finalizar cada servicio para comprobar si el pasajero ha olvidado alguna de sus pertenencias. Ya es un tema de honradez y atención más que nada. No se debe circular en situación de libre a la velocidad muy reducida, perjudicando la fluidez del tránsito. Si se circula libre, no se debe adelantar a otro taxi que circule también libre para ponerse delante de él. No utilizar métodos inadecuados, tanto si va circulando como si está en una parada, para quitar un cliente a un compañero que va delante suyo. Utilizar los paraderos, cuando existan, para esperar a los posibles pasajeros. No se deben utilizar para estacionar el vehículo. No seleccionar a los clientes por su aspecto o por su edad o por cualquier otra causa. Vamos a los taxis, que el servicio de taxi se puede efectuar en una de las siguientes modalidades: básico, colectivo o de turismo. Aquí los vamos a conocer las diferencias en caso de que nos salga alguna pregunta de una de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre un taxi básico, un taxi colectivo o un taxi de turismo? El taxi básico atiende viajes cuyo origen y destino lo determinan los pasajeros que lo utilizan, pudiendo contar con paraderos. También existe una submodalidad que se denomina taxi ejecutivo, que solo atiende viajes solicitados a distancias a través de cualquier medio de comunicación por cualquier persona, no pudiendo atender viajes solicitados en la vía pública. También se les llaman taxi ejecutivo a muchos de estos. Taxi colectivo. Atiende un trazado previamente establecido. El Ministerio de Transporte, de acuerdo a los decretos que determina, le entrega una ruta de vía, la cual debe solamente salirse en caso que el vehículo vaya completo, que ningún pasajero se oponga y que haya un taco en el camino o en la vía pública.
que no esté expedito el tránsito, es la única forma que se podría salir del lugar determinante. Pero tiene una ruta trazada, o sea, tiene que atender un trazado previamente establecido. Taxi de turismo. Atiende viajes destinados a pasajeros de hoteles, aeropuertos y otros orientados a turistas y que operan con tarifa convencional. Los taxis básicos y de turismo solo pueden inscribirse como servicios urbanos de transporte público de pasajeros, aunque ocasionalmente puedan transportar pasajeros fuera de la zona urbana. Ojo con esto, estamos hablando de los taxis básicos y de turismo, que solamente pueden inscribirse como servicio urbano de transporte público de pasajeros, aunque ocasionalmente puedan hacer algún trabajo fuera de la zona urbana. Para prestar servicio de taxi, los automóviles deben cumplir los siguientes requisitos. No tener una antigüedad superior a un año al solicitar su incorporación al Registro Nacional de Transporte de Pasajeros por primera vez. O sea, cuando es primera vez que usted va a tener un vehículo ingresado, usted, primera vez que va a inscribir un vehículo como taxi, no debe tener más de un año. No debe tener una antigüedad superior a 12 años en la región metropolitana y no superior a 15 en el resto del país. O sea, cuando el vehículo en la región metropolitana supera los 12 años, ya pasa como fatiga de material y para ocupar el cupo en este caso debe comprar un vehículo nuevo. 15 años en el resto del país. Tener un motor de 1,5 litros de cilindrada o superior de este, o contar con un motor eléctrico puro, impulsado exclusivamente por energía eléctrica o híbrido, impulsado por una cadena de tracción híbrida con al menos 2 convertidores de energía distintos y 2 sistemas diferentes de almacenamiento de energía, que sean variables. En el caso de vehículos eléctricos e híbridos, la potencia debe ser igual o superior a 70 kilowatts. Estar pintados conforme a la normativa. Los vehículos destinados a taxi básicos son de color negro y techo amarillo, hasta la base de los pilares. Los taxis colectivos urbanos son de color negro completo. Los taxis de colectivos rurales y los interurbanos son de color amarillo y los de turismo de color azul. Ahí tiene todos los colores. Ahí tiene todos los colores para que se los aprenda. Recuerde, básico, techo amarillo hasta los pilares. Colectivos urbanos, color negro completo. Colectivos rurales y los interurbanos, color amarillo. Y turismo, color azul. Los que están a veces fuera de los hoteles son de colores azules. Contar con 4 puertas y solo 2 hileras de asiento en sentido transversal al vehículo. Los taxis básicos deben estar dotados de taxímetro en las ciudades de que el Ministerio de Transporte lo determine. Los taxis de servicio básico que se encuentren desocupados deben portar en la parte superior derecha del parabrisas una indicación de estar libre, que debe estar iluminada durante la noche. Solo deben transportar el número de personas para el cual fue diseñado el vehículo por el fabricante. En el interior del vehículo deben portarse en un lugar visible la capacidad máxima de pasajeros que se puede transportar. No pueden llevar ningún acompañante que no sea pasajero que hubiera solicitado el transporte. A los taxis de modalidad ejecutiva no se les aplican las obligaciones relacionadas con el color del vehículo. ¿Ya? Ojo con esto. Los que son modalidad ejecutivo
no se le aplican obligaciones relacionadas con el color del vehículo. El número de la placa patente pintada en puertas y techo tampoco se le aplica. Anuncios de tarifa e indicador libre, que son ejecutivos, tienen tarifas fijas. Ya hay convenios, hay contratos. Los taxis ejecutivos deben tener una antigüedad máxima de 8 años, cuando su motor sea de menos de 2 litros de cilindrada y de 10 años para vehículos de una cilindrada igual o superior a 2,0 litros. La restricción de antigüedad no es aplicable a los vehículos que operan con gas natural, con gas licuado de petróleo o vehículos eléctricos puros o híbridos. Ahí la restricción no es aplicable de la antigüedad. En los taxis colectivos debe anunciarse el servicio y el trazado ofrecido en el letrero ubicado en el techo y en forma transversal al vehículo. Este letrero puede ser abatible y mantenerse abatido durante los trayectos fuera de la zona urbana, para no perjudicar y para indicar que no va en recorrido. La tarifa a cobrar debe ser anunciada al público mediante un letrero ubicado en la parte inferior del parabrisas y al lado opuesto del conductor. En este letrero aparece en color negro el valor de la tarifa, precedido del signo pesos. Los servicios de taxis colectivos no pueden variar sus trazados, a menos que el secretario regional competente lo autorice por resolución en los siguientes casos. Para eludir vías congestionadas cuando el vehículo haya completado su capacidad, en cuyo caso, en la misma resolución podrá establecer las vías alternativas que deben utilizarse. También en los extremos del trazado. ¿Qué quiere decir esto? Que en los extremos del trazado no puede cambiarse de vía, de ruta. En ambas situaciones el conductor puede ejercer la autorización otorgada siempre que ningún pasajero se oponga. Sin embargo, no se requiere dicha autorización para variar el trazado en sus extremos entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana del otro día. Y cuando el vehículo circule fuera de servicio, también puede salir del trazado, portando un letrero que lo indique, como cuando se desplaza para tomar o dejar postura en los terminales del recorrido en los viajes domésticos que no signifiquen transporte público o transporte remunerado. Los taxis que cuenten con motor eléctrico puro, cualquiera sea su modalidad o submodalidad, serán de color blanco, con puertas y cubiertas del motor, del capó, de color verde. ¿Ya? Puertas y cubiertas del motor de color verde. Esos son los vehículos eléctricos. Ya andan mucho en la vía pública. Vamos a ver cómo se debe utilizar el taxímetro legalmente. Cuando sea obligatorio el uso de taxímetro, se debe estar ubicado en el medio de la parte delantera interior del vehículo a la altura del panel de instrumentos o apoyado sobre este, o fijado al techo. En este último caso, en el techo puede estar desplazado respecto del eje central longitudinal del vehículo. Debe ser de tipo digital. No puede alterarse su mecanismo. Modificar el mecanismo o el sello tampoco se puede hacer. Debe señalar el importe de la carrera en cualquier momento. Los taxis que usen taxímetro deben exhibirlo en un lugar visible. El valor de los primeros 200 metros debe anunciarse mediante un letrero. El monto correspondiente a cada 200 metros adicionales también debe ubicarse. Los taxis básicos y los colectivos urbanos deben llevar pintado el adherido en el exterior de las puertas delanteras
las letras y números de la placa patente, de color amarillo. Tratándose de ciudades de más de 50.000 habitantes, si la autoridad lo determina, pueden tener la obligación de exhibir también las letras y dígitos de la patente pintada en el techo. Cuando se trata de más de 50.000 habitantes. Debe ser de tipo digital. Está regulado para que compute la tarifa base, bajada de bandera, esa es la tarifa base, y progresivamente el precio del servicio en la relación del recorrido efectuado y los tiempos de detención. O sea, tiene que cobrar por tiempo y tiene que cobrar por recorrido. Decíamos que no se podía adulterar el mecanismo. Puede modificar sus características con el fin de aumentar la tarifa. Para modificar no se puede alterar, ni violar el sello que sea colocado por la autoridad del Ministerio de Transporte. Hablábamos de modificar el mecanismo del sello de un taxímetro puede dar origen al comiso de este. Le van a retirar el vehículo. Debe señalar el importe de la carrera en cualquier momento, en forma clara, observable por el pasajero, de día o de noche. Debo ser transparente. Decíamos que los taxis que usen taxímetro deben exhibirlo en un lugar visible del parabrisas delantero, el valor de los primeros 200 metros de recorrido, el monto por cada 200 metros adicionales y también el valor cada 60 segundos de espera. El valor de los primeros 200 metros debe anunciarse mediante un letrero de forma circular ubicado en la parte superior del parabrisas y al lado opuesto al conductor. El monto correspondiente a cada 200 metros adicionales de recorrido y por cada 60 segundos de espera deberá anunciarse también mediante un letrero ubicado en la parte inferior del parabrisas al lado opuesto al conductor e inmediatamente bajo del letrero que anuncia la tarifa de los primeros 200 metros de recorrido. Esto ya lo leímos. Estamos listos. Otro servicio. ¿Qué nos dicen otros servicios? Los servicios especiales de transporte de pasajeros. Los servicios inscritos en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros pueden efectuar servicios especiales de transporte distinto al habitual, debiendo cumplir las siguientes condiciones. Permiso. Todos los que están postulando a las 2 y a las A4, perdón, a las 2 y también a las A3, o tengan la A1 antigua, estas son preguntas de prueba. Que los servicios especiales en los transportes de pasajeros también se pueden realizar. Si están inscritos en el registro nacional, que pueden efectuar trabajos especiales de transporte distinto al habitual, pero deben cumplir las siguientes condiciones. Miren, no se pueden alterar las condiciones del servicio al que está inscrito. O sea, si es taxi urbano, taxi urbano. La empresa debe emitir un certificado a cada vehículo donde figuren fecha y hora, lugares de origen o destino. Este certificado se debe llevar en el vehículo durante el servicio, si usted hiciera un transporte especial a una empresa. Los vehículos solo pueden llevar pasajeros sentados, salvo que el servicio se preste solo dentro del radio urbano de una ciudad. Deben llevar un letrero en el costado derecho del parabrisas delantero con la leyenda Servicio Especial. Los buses y minibuses pueden transportar equipaje sobre el techo, sí, en una parrilla portaequipaje, que pueden tener una escalerilla de acceso. En caso, la carga debe cubrirse con una lona impermeable para la protección del equipaje finalmente amarrada, firmemente amarrada. De acuerdo a la carga ilestiva, aquí tenemos que tener una buena amarra, ya que nos puede producir un accidente si nos queda mal estivada. Vamos al transporte privado remunerado de pasajeros.
Se define el transporte privado remunerado de pasajeros a la actividad por la que una persona contrata a otra con el objeto de que transporte a uno o más pasajeros desde un origen hasta un destino preestablecido. ¿Se entiende bien? Está clarito. También se considera así el transporte que las propias empresas, instituciones públicas o instituciones de educación superior proporcionen a su personal. La duración del recorrido, ojo con esto, no puede ser más de 3 horas, excepto en los servicios interurbanos que superen los 200 kilómetros de recorrido. Por otro lado, se entiende por transporte de turista cuando se transportan turistas nacionales o extranjeros que se dirijan a un lugar distinto de aquel en que tienen su residencia, con fines de recreo, familiares, deportivos, entre otros, que no involucren el desarrollo de la actividad remunerada. Otro punto. Para prestar servicio de transporte privado remunerado de pasajeros, se debe solicitar una autorización en la Seremi, correspondiente a la región donde se prestará el servicio, o a la del domicilio del solicitante si el recorrido excede a los límites de una región. Los vehículos inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar, decreto 38, pueden de forma excepcional realizar transporte privado remunerado de pasajeros. Atención con esto, porque muchos quedan sin trabajo en los tiempos estivales. Y aquí pueden de forma excepcional realizar transporte privado remunerado de pasajeros solo durante los periodos de vacaciones escolares. Para ello, deben contar con una autorización especial de la respectiva Seremi, Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones. Durante el recorrido, en los servicios de transporte privado remunerado, debe portarse en el vehículo la siguiente documentación. Ojo, si durante el recorrido en los servicios de transporte privado remunerado, debe portarse en el vehículo la siguiente documentación. Autorización del Seremi. Nómina de pasajeros donde se especifica la fecha y hora del viaje ocasional. El lugar de origen y destino. No se exige la nómina de pasajeros cuando. O sea, primero se exige, pero ¿cuándo no? Cuando se trate de un servicio de transporte personal de instituciones públicas, empresas determinadas y servicio de transporte de alumnos de instituciones de educación superior con carácter continuo. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos tienen el nombre del pasajero. Tampoco se exige esta normativa de la nómina de pasajeros cuando se presten servicios de transporte de turistas. Tampoco se exige cuando se transporten pasajeros para servicios funerarios y transporte de enfermos, personas con discapacidad, ni cuando se presten servicios con limusinas. Los vehículos tienen que cumplir los siguientes requisitos. Buses, que sean minibuses, station wagon, vehículos de tracción en las 4 ruedas o limusinas, con una normativa específica para cada tipo de vehículo, de acuerdo al ancho y a la altura, y a la longitud, las limusinas. Los vehículos station wagon deben tener las siguientes características. Contar con un mínimo de 6 asientos, tener un mínimo de 3 hileras de asientos, contar con un pasillo despejado que permite el acceso natural de los pasajeros a las hileras de asientos que se encuentren entre la segunda corrida y la última. O sea, los station wagon tienen que cumplir las características de pasillo. Nos sirven estos vehículos que tienen 3 corridas de asientos familiares. Los vehículos de tracción en las 4 ruedas deben tener además
Antigüedad máxima de 5 años en el momento de solicitar la autorización. Mínimo que tengan 4 puertas. Que tengan una cilindrada igual o mayor de 2000 centímetros cúbicos. Tener una antigüedad máxima de 12 años. Con excepción de la primera y de la 12ª región, en la que tendrán una antigüedad máxima de 12 años. Tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica en la región, ciudad o conglomerado de ciudades a los vehículos de servicio de transporte público remunerado de pasajeros, según se trate de servicios urbanos, rurales o interurbanos. Si existe más de una antigüedad máxima para un mismo tipo de servicio, deben cumplir la más exigente. Vamos con otro punto. Vamos avanzando, chiquillos. Las limusinas tienen que tener las siguientes características: poseer 4 o más puertas laterales, tener una distancia igual o superior a 3 metros entre el eje delantero y el eje trasero, medido desde el centro de cada uno de ellos, contar con una cilindrada igual o superior a 2.5 centímetros cúbicos. ¿Qué otros requisitos? Los vehículos destinados a servicio de turismo deben tener una antigüedad máxima igual a la que se aplica a los vehículos de servicio urbano de transporte público remunerado de pasajeros. Contar con ventanas a ambos costados del vehículo. Todos los vidrios deben permitir una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. Los vehículos destinados a servicios interurbanos deben contar, además, con un tacógrafo que registra la velocidad, tiempo de marcha y detención y la distancia recorrida. Recuerden, el tacógrafo es el que mide el tiempo ralentí, acelerada brusca, frenada brusca, y se imprime en forma de gráfico los fiscalizadores para revisar todos los acontecimientos del vehículo. Aquí aparece cuánto debería guardarse este archivo. Mire, dice: este requisito no se aplica a los vehículos station wagon, vehículos de tracción en las 4 ruedas, limusinas y vehículos de transporte escolar. El responsable del servicio debe mantener los documentos registrados o los archivos computacionales durante un plazo mínimo de 60 días. ¿Ya? No puede borrar los archivos. No pueden ser vehículos hechizos. Solo pueden transportar el máximo número de pasajeros en función de la capacidad de asientos del vehículo y no pueden llevar pasajeros de pie, salvo que se trate de buses que presten servicio rural, interurbanos. La prestación de un servicio de transporte privado remunerado sin cumplir con la normativa que les es aplicable pueden ser sancionadas con una multa de 10 UTM. Seguimos. Es un poquito difícil de aprender todos estos términos porque son legales, porque son reglamentaciones aplicadas al tránsito de transporte de pasajeros. Vamos con el transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada. Les llaman temporeros, temporeras. Dice: el transporte privado de trabajadores agrícolas de temporada es el que se efectúa con cargo al empleador, en ausencia de transporte público, con ocasión del desempeño de la faena del trabajo agrícola de temporada, entre el lugar donde éste se aloja o tiene su residencia y el lugar de ubicación de las faenas y viceversa, siempre que medie entre ambos una distancia igual o superior a 3 kilómetros. Los vehículos solo pueden ser buses o minibuses. Los buses deben tener una antigüedad máxima de 22 años y los minibuses 18 años. En la parte delantera deben llevar un letrero con la leyenda: trabajadores agrícolas
de temporada. Solo pueden transportar como máximo el número de pasajeros que corresponde a la capacidad de pasajeros sentados del vehículo. Y algo lógico, obvio, deben mantenerse limpios. Ahora vamos a ir con el transporte privado de pasajeros de traslado de enfermos. Dice que esta normativa afecta a los establecimientos privados de asistencia médica que presten servicio de traslado de enfermos. ¿A quiénes? A centros hospitalarios o médicos para su atención u otro lugar. En situaciones de emergencia médica o no. Cuando pertenezcan a centros hospitalarios o asistenciales, o que sean un servicio independiente de ellos. Existen diferentes tipos de transporte en lo que refiere a traslado de enfermos. Por ejemplo, ambulancias, transporte sanitario simple, transporte avanzado, transporte con reanimación avanzada y transporte con atención domiciliaria. Lo explicamos. Las ambulancias, los que más conocen ustedes, son vehículos destinados a la asistencia de pacientes en situaciones de emergencia. Los vehículos cuentan con características técnicas que pueden realizar esta labor. Cuentan con un equipo de comunicaciones y sistema de balizas y sirena. Estamos hablando de el transporte general. Pero hay algunos transportes que llevan por nombre sanitario simple, que es un transporte en ambulancia, tripulada por un conductor y además un auxiliar de enfermería, sin vigilancia especializada ni equipamiento complejo, y la asistencia está constituida por la posición adecuada del paciente o el suministro de algún elemento de ayuda básica, ¿ya? Suministro para analgésicos y otros. Transporte avanzado, ya no es simple. Es un transporte en ambulancia cuya tripulación y equipamiento permiten que actúe proporcionando soporte vital avanzado. Miren, soporte vital avanzado. Tripulada por un médico, un técnico paramédico y el conductor. O sea, este ya es bastante importante, el transporte avanzado. Transporte de reanimación avanzada. Manejo de alta complejidad destinado a obtener una recuperación estable del aporte de oxígeno y ritmo cardíaco. Transporte de atención domiciliaria. El profesional mismo se desplaza al lugar donde se encuentra el paciente. La autorización para este tipo de transporte la otorga el servicio de salud correspondiente al territorio donde se encuentre ubicado el establecimiento. Ahí tenemos los diferentes tipos de transportes de ambulancia, la mayoría. Punto número 7. Terminando el punto número 6, vamos al punto número 7, el manual ABC. Existe un manual de operaciones multiinstitucionales ante emergencias. Preguntas de prueba. Manual ABC, ¿qué significa? Ambulancia, bomberos y carabineros, que afecta de forma importante al traslado de heridos en caso de situaciones de emergencia. En este manual se detallan las actuaciones de los diferentes organismos con el fin de coordinar su actuación, que lo hagan en común acuerdo. En la actuación ante una emergencia existen diferentes fases. Fases de alarma, fases de desplazamiento, fase de organización en el sitio de la emergencia. Hasta ahí, vamos a desglosar las tres fases. La fase de alarma se trata de las diferentes instituciones que tengan conocimiento de la emergencia, ABC. En esta fase se contempla la llamada de los afectados a cualquiera de las instituciones asistenciales, que en caso de necesidad comunica a las otras de la misma situación.
Cuando es complejo, entre ellos mismos se comunican. Fase de desplazamiento. Se ponen en comunicación las organizaciones implicadas y se trasladan al lugar del suceso. Durante el desplazamiento, los conductores de los vehículos de emergencia deben utilizar las señales audibles y visibles, cuando sea necesario, para anunciar su presencia en la vía, debiendo respetar toda la normativa del tránsito, asegurándose de que no existen riesgos de accidente. Deben utilizar balizas en el desplazamiento a servicios que no impliquen urgencia, y las balizas y sirenas cuando se dirijan a un llamado de emergencia crítica. Ojo con esto, porque a veces dicen, mire, no lleva ningún paciente y va con las balizas encendidas. Mire, dicen, deben utilizar las balizas en desplazamientos a servicios que no impliquen urgencias, y las balizas y sirenas cuando se dirijan a un llamado de emergencia crítica, y cuando regresa de este con un paciente en estado grave. Cuando se aproxime un cruce con luz roja del semáforo u otra señal de detención, aquí estamos hablando para los conductores que postulan a la A2 en caso de ambulancia o clase A3, que cuando se aproximan a un cruce con luz roja del semáforo u otra señal de detención, como el pare o el paso, su conductor deberá reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario, cruzando solo cuando haya comprobado que el resto de los vehículos le hayan cedido el paso. Esto aparece en el artículo 146 y 147. Otra fase de organización. Fase de organización en el sitio de la emergencia. Recuerden, son 3 fases. Está la fase de alarma, desplazamiento y organización. Se trata de la coordinación de los equipos de las diferentes instituciones para organizar el lugar de actuación. O sea, deben preparar el lugar donde está el sitio del accidente. En el caso de accidente de tránsito, Carabineros cumple funciones especiales encaminadas y dirigidas a garantizar el libre acceso al lugar, protección del personal y de los equipos y el control de las eventualidades y situaciones delictivas. El resto de las instituciones deben evitar la innecesaria alteración del sitio del accidente con el fin de facilitar posterior investigación. Carabineros, o la primera institución que llegue al lugar del accidente, establece uno o más perímetros de seguridad con el objetivo de evitar más accidentes y nuevas víctimas. Ya, vamos aprendiendo todo esto. Ítem número 8. Infracciones y sanciones a servicio de transporte de pasajeros. Relacionado con el transporte público, dice, independiente de las sanciones que puedan aplicarse en materia del tránsito, los servicios de transporte público de pasajeros pueden ser objeto de las siguientes sanciones. Cancelación de la inscripción del servicio en el Registro Nacional del Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Se puede cancelar. Se puede suspender del servicio o del vehículo respectivo, o se le envía una amonestación por escrito, de acuerdo al transporte público. ¿Cuándo procede la amonestación por escrito en caso de incurrir en alguna de estas situaciones? Prestar servicio de transporte de pasajeros sin portar el certificado de inscripción. No usar de uniforme por parte del personal de conducción o cobro cuando haya sido establecido. Rehusar o transportar pasajeros cuando la capacidad del vehículo no estuviera completa. Presentar vehículos y personal de conducción y cobros desaseados. Trato deficiente al usuario.
por parte de conductores o por personal del cobro. Uso de paraderos o lugares para tomar y dejar pasajeros no autorizados. Todo esto procede a una amonestación por escrito. Servicio de transporte. Estábamos viendo arriba el transporte público. El servicio de transporte procede de la suspensión del servicio del vehículo en alguna de estas situaciones, entre otras. ¿Cuándo? Los servicios de locomoción colectiva rural no inicien el servicio desde los recintos especialmente habilitados para ello. O sea, que partan de cualquier lugar. Por la acumulación de 3 amonestaciones por escrito, se procede a la suspensión en el periodo de 1 año o de 6 en el periodo de 2 años, contado desde la primera amonestación. Por la no renovación de las garantías o por el no reemplazo de ellas cuando se haya notificado la resolución que dispuso su cobro cuando corresponda. Vamos a ver los vehículos. Cuando el servicio se preste con vehículos impedidos para hacerlo. Cuando el cobro de una tarifa superior a la registrada o calculada por el Ceremi, cuando corresponda. O sea, cuando aumentemos la tarifa. Por la acumulación de 3 infracciones a las normas técnicas y de seguridad aplicables a los vehículos, dentro del plazo de 180 días contados de la primera infracción, cuando se le acumulan 3 infracciones. También por haber obtenido su certificado de revisión técnica en contravención a lo establecido en relación a lugares ubicados en las plantas revisoras. Procede la cancelación de la inscripción cuando incurren alguna de las siguientes situaciones. Cuando, por no iniciar un servicio registrado dentro del plazo de 10 días contado de la fecha del otorgamiento de los certificados respectivos. O sea, si le dieron certificado, tiene que ponerse a trabajar en el plazo de 10 días. Permiso. Por haberse obtenido la inscripción mediante presentación de documentos falsos o adulterados. Por abandono de los servicios sin causa justificada. Por acumulación de 3 suspensiones del servicio en 1 año o 5 en 2 años, contados de la primera suspensión. Por no renovarse certificado de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos inscritos a la flota del servicio cuando corresponda. Un servicio cancelado no podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de 2 años, contado desde la fecha de su cancelación. O sea, ¿se pueden volver a inscribir? Sí, pero en 2 años no tengo opción. También procede a la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo en las siguientes situaciones. Por acumulación de 3 suspensiones durante 1 año y 5 en 2 contados desde la primera suspensión. Por acumulación de 2 suspensiones del vehículo en 1 año, por la misma causa. En este caso, el vehículo sancionado con la cancelación no podrá acogerse al beneficio de renovación de material contenido en la norma vigente. O sea, no puedo cambiar vehículo con la misma disposición. En caso de que en los vehículos se realicen modificaciones o adaptaciones en su estructura o se trate de vehículos hechizos, los cuales no están autorizados. Cuando haya sido rechazado en 4 oportunidades consecutivas en la revisión técnica, incluyéndose como causal en la última ocasión alguna de las siguientes: que tengan desperfecto de motor o sistema de transmisión, que tengan desperfecto del sistema de dirección, frenos o suspensión y de las ruedas, ya sea llantas o neumáticos. Si tienen desperfecto en esto, lamentablemente no pueden seguir conduciendo. Transporte privado remunerado.
Independiente de las sanciones que puedan aplicarse en la materia del tránsito, los servicios de transporte privado de pasajeros, a que se refiere en el decreto 80, ahí está, del tránsito, del decreto supremo, pueden ser objeto de las siguientes sanciones: revocación de la autorización, suspensión o amonestación por escrito. ¿Cuándo es la revocación? Cuando se enajene en cualquier forma de la autorización otorgada, cuando no cuente con la póliza de seguros obligatorios, cuando haber obtenido la autorización mediante la prestación de documentos inexacta o incompleta, cuando por la acumulación de 3 suspensiones en un año o 5 en 2 años contados de la primera suspensión, cuando por realizar con un vehículo inscrito nacional en el transporte escolar, transporte privado remunerado fuera de los periodos de vacaciones escolares. Que durante, eso es lo que está diciendo, que durante el periodo de estudios sea sorprendido trabajando en otra dirección. Si se revoca la autorización por alguna de las 4 primeras sanciones o situaciones, la persona responsable del servicio no podrá solicitar autorización alguna para efectuar transporte privado remunerado antes de 2 años contados de la fecha de revocación, sin perjuicio de lo que es definitiva resuelvan los tribunales competentes. Si la revocación es originada por la situación 5 anterior, por realizarse con un vehículo escolar inscrito y trabajado en las vacaciones, en las no vacaciones, el empresario del transporte remunerado escolar no podrá solicitar nuevamente dicha autorización especial, si no transcurrido 1 año después de que se encuentre firme la resolución que dispuso la revocación. Procede la suspensión cuando se incurre en alguna de las siguientes situaciones: por prestar el transporte privado remunerado con uno o más vehículos que no cuenten con la autorización del CEREMI competente o con vehículos impedidos de prestar este servicio. También se procede la suspensión cuando se incumplen las normas técnicas y de antigüedad aplicables a los vehículos. También se procede a la suspensión cuando el transporte privado remunerado viajen pasajeros no incluidos en la nómina obligatoria, o ésta sea inexacta o no tenga autorización pertinente. También se suspende cuando en función de la nómina de pasajeros se constate que se ha realizado viajes de forma continua. También se procede a la suspensión cuando se hayan cursado 3 amonestaciones por escrito en un periodo de 1 año corrido o de 5 amonestaciones en un periodo de 2 años contado de la primera amonestación. Procede la amonestación por escrito cuando se incurren alguna de las siguientes situaciones. 1. Presentación de vehículo y personal de conducción desasiados. ¿Se acuerdan que era muy importante que el conductor sea aseado, que tenga aseo personal o aseo del vehículo? También se procede a una amonestación por escrito cuando el trato sea incorrecto al usuario, cuando se proporcione a la CEREMI la documentación que solicite. O sea, cuando no se proporcione, o sea, si no muestro mis documentos a los fiscalizadores del Ministerio de Transporte, también se me entrega una amonestación por escrito. Cuando no se cumplan las condiciones establecidas por los servicios rurales e interurbanos que ingresen en las zonas urbanas, por cualquier otro incumplimiento que no tenga señalada alguna sanción especial. Ya, chiquillos, hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy, que es de acuerdo a la reglamentación aplicada al transporte de pasajeros. Un poquito rápido la lectura, un poquito rápido los temas, pero déjeme decirle que esta reglamentación le puede servir a usted como conocimiento general, como también para responder algunas preguntas de los exámenes.
Vamos a ir ahora a hacer algunos ejercicios para que no tenga ningún problema con los transportes en este caso. Vamos a ver, todos los que están conectados aquí nos pueden ayudar con la respuesta. El chat está disponible. Pongamos atención a las preguntas y vamos respondiendo. Ya, chiquillos, a participar se ha dicho. Dice la primera pregunta: una persona va manejando, conduciendo su vehículo y nota que atrás suyo viene una ambulancia con la señal luminosa y sirena encendida. ¿Qué medidas debe tomar? A. Debe acelerar y tratar de avanzar tan rápido como pueda para abrir paso a la ambulancia que viene detrás de él. B. Debe continuar circulando por la pista que va, pues las ambulancias suelen usar dichas señales por costumbre. C. Debe cederle el paso, pues las señales luminosas y acústicas indican que la ambulancia circula en servicio urgente. Emily nos dice que es la C, la que tenemos destacada. Eduardo también, Lisbeth, Tomás y Eric. Están todos en la misma sintonía. Correcto. Ahí está la respuesta correcta. Debemos cederle el paso ya que circula en sentido urgente. ¿Mm? Pregunta. Pongan atención, ustedes saben que a mí me gusta preguntarle algunas cosas referentes a estos temas. Usted me lo escribe en el chat. Si una ambulancia o un vehículo de emergencia concurre un llamado con las señales audibles y visibles, tal como va este, y se encuentra con un rojo, pero como va a un llamado, va con la señal audible y visible, puede pasar el rojo. Entonces pasa el rojo y tiene una colisión con un vehículo particular que pasó en verde. ¿Cuál de los dos pierde el juicio? ¿La ambulancia, que pasó con rojo pero iba a un llamado urgente con la señal audible y visible? ¿O el vehículo que pasó en verde y que no dejó pasar la ambulancia? A ver, ¿quién pierde el juicio? ¿La ambulancia o el vehículo? Lisbeth me dice el vehículo. A ver, quiero a los valientes. Emily me dice la ambulancia. Lisbeth me dice porque la ambulancia tiene preferencia. ¿Ya? A ver, vamos a ver, otro valiente o otra valiente. Eduardo James me dice la ambulancia. A ver, con uno más damos la respuesta correcta. ¿Quién pierde el juicio? ¿La ambulancia o el vehículo particular? Ya. Eric Bugueño dice el vehículo. Emily dice, pero no se cercioró que todos los... No alcanzo a leer bien, Emily dice, pero tú me has dicho la ambulancia, pero no se cercioró que todos los se diera el paso, ya. Ah, ok, me estás dando un complemento a la respuesta que me diste. Miren, dicen que la ambulancia puede pasar con rojo, igual que cualquier vehículo de emergencia, y puede pasar un paré, pero solamente podrá cruzar cuando los demás conductores le hayan cedido el paso. Por lo tanto, el que pierde el juicio es el vehículo de emergencia si ha pasado el rojo. ¿Para qué? ¿Por qué le hago esta pregunta? Para que no se confunda. La ley de tránsito es igual para todos. Si la ambulancia colisionó, tuvo una colisión con otro vehículo y la ambulancia pasó el rojo, la ambulancia es la que tiene la culpa, el conductor en este caso de la ambulancia. El problema es que muchos creen que la ambulancia puede llegar y pasar. La ambulancia va a tener preferencia, si se va a ganar igual una infracción de tránsito el otro vehículo por no estar atento a las condiciones del tránsito y por no ser la preferencia. Pero el que pierde el juicio es el de la ambulancia, porque solamente puede cruzar cuando le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente. El objetivo, sale en el artículo 146, el objetivo es que tengan seguridad los conductores y peatones que transitan en la vía. Así que ahí les di la respuesta. Vamos, chiquillos.
con la siguiente. Sí, sí, Emily, el auto se lleva una multa por no estar atento a las condiciones del tránsito, artículo 108. En el transporte privado remunerado de pasajeros en buses y minibuses, deben cumplirse normas específicas. Sí, pero solo tratándose de buses y de viajes interregionales, no, salvo en el caso del transporte escolar, sí, autorizaciones, permisos y requisitos del vehículo. A ver, ¿cuál será la correcta acá? En el transporte privado remunerado de pasajeros, en buses y minibuses, ¿deben cumplirse normas específicas? A ver, Emily dice que sí. La B la dejamos afuera porque la A y la C dicen que sí. Dice, solo tratándose de buses y de viajes interregionales. Y acá dice, sí, autorizaciones, permisos y requisitos del vehículo. Tomás también dice que es la letra C. Correcto. Bien Eduardo y bien Eric. Excelente. La letra C. Seguimos. Son considerados vehículos de emergencia. ¿Cuáles? Los de Carabineros de Chile e investigaciones, los de Cuerpo Bombero y Ambulancia y las instituciones fiscales o de los establecimientos particulares que tengan el respectivo permiso otorgado, o todas, serán todas. Lisbeth me dice que todas. ¿Quién más? A ver. Eduardo me dice que todas. Emily también. Eric también. Muy bien. Todas. Todas son pertenecientes a los vehículos de emergencia. Ahí están los vehículos de emergencia. Eso. ¿En cuál de los siguientes tipos de vehículo puede realizarse el transporte privado de pasajeros agrícolas de temporada? ¿En cuál? ¿En cuál se puede realizar? ¿En bus y minibuses? ¿O solo en buses? ¿O bus y también camioneta? A ver qué dice la ley. Emily dice que en bus y minibuses. Eric también. Lisbeth también. Vamos a revisar. Correcta. Bien, Rodrigo. Incorporándose Rodrigo a la respuesta. Bien. Eduardo también. Muy bien. De acuerdo a la ley de tránsito, ¿pueden las ambulancias activar sus balizas y sirenas mientras circulan dentro de un túnel? ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! En ningún caso, dice la A. B, sí, solo en caso de que acudan a una emergencia y para ello deben circular por dentro de este. C, sí, solo en caso de atención a heridos que se encuentren dentro de esta. ¡Ay, qué buen tema! Emily dice que la letra B, me parece, ¿cierto? Dice que en el caso que acudan a una emergencia y para ello deben circular por dentro del túnel. Lisbeth dice en ningún caso, o sea que no pueden ingresar a un túnel con las balizas y con las sirenas. Eduardo también me dice, en ningún caso. A ver, los demás, ¿se atrevieron o no? Vamos a ver. En ningún caso. Rodrigo, al último Rodrigo. Rodrigo, en ningún caso. Es muy buena pregunta esta. Por eso les decía, son muy confusas. Para que lo tengan claro, los vehículos particulares tampoco pueden tocar la bocina dentro de un túnel. Y las ambulancias que a lo mejor pensaríamos que están autorizados tampoco, porque hay una contaminación acústica. ¿Ya? Mire lo que dice. El conductor de un vehículo de emergencia deberá utilizar señal audible y visible. Ahí está, ¿ve? ¿Y puede mantener las sirenas desde afuera? Sí, si no está en un túnel, sí. Desde afuera, sí.
pero en el interior no. ¿Mm? Ya, vamos a ver. La siguiente. A ver. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Existe un manual de operaciones multiinstitucional ante emergencia, manual ABC? ¿A qué estamentos corresponde? Inspectores municipales, carabineros, ambulancia y bomberos, PDI. B. ¿Y la C no? ¿La PDI no? ¿No cabe en esto? B, vamos a ver. Correcto. Carabinero, ambulancia y bombero. No, gracias, Emily. Vehículo de emergencia, ahí sí va la PDI. Atención con eso. En vehículo de emergencia, sí. De acuerdo a la reglamentación chilena sobre transporte público de pasajeros, ¿qué diferencia existe entre un bus y un minibús? A ver, a ver. Aquí para los capos. La capacidad de asiento, el peso de los vehículos, las distancias que recorren. A ver, a ver. Lisbeth me dice que la capacidad de asiento, igual que Eric. A ver, a ver. Y Eduardo también. La capacidad de asiento. Los pesos de los vehículos no, y la distancia que recorren tampoco. Lógico. ¿Y desde cuántos asientos pasa a ser un bus? ¡Ay! Ahí los pillé. ¡Pum! Correcta la respuesta. ¿De cuántos asientos pasa a ser un bus? Eric Bugueño, 32. O sea que no existen buses de 30. Oh, 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 oh. Miren, aquí está la respuesta. 12 a 17, minibús. Bus o autobús, vehículo a motor diseñado y equipado para el transporte de pasajeros y equipaje que tiene 18 o más asientos, incluyendo el conductor. Es bueno para que vamos saliendo de las dudas. Por eso la licencia A2 me deja conducir minibuses, porque es hasta 17 asientos. A veces uno se confunde con este tema de los 32 porque dice que con la clase A2, después que tenga 2 años, automáticamente me autoriza la ley que puedo conducir un vehículo hasta 32 asientos, un bus, y que no sea mayor de una longitud de 9 metros. Y ahí es donde se confunde uno en algunas cosas. Pero minibús de 12 a 17 y de 18 hacia arriba, bus. Interurbano bus cuando los pasajeros no van de pie. Ahí tiene otra alternativa de bus. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes características distingue un servicio de transporte de pasajeros privado de uno público? A. Dispone para cualquier persona que lo requiera en una parada de buses. B. Se presta en la medida que existe un contrato de transporte previo entre el prestador del servicio y los pasajeros. C. Se presta solo con vehículos de menos de 5 años de antigüedad. D. Se presta solo con minibuses. Ay, ay, ay. Aquí tienen que achuntarle, chiquillo, porque es difícil. Lisbeth dice que es la medida de un contrato. Tomás también, Emily también, Eric y Eduardo están en lo correcto. Están en lo correcto, chiquillos. Muy, pero muy bien. Ya, estimados amigos, agradecer la sintonía que han tenido, más que la sintonía, la participación, ya que la clase de hoy llevaba mucha lectura, pero mucha lectura. Ya nosotros nos dimos cuenta de que igual a veces, cuando lleva mucha lectura, es preocupante porque es cansador. Pero bueno, por eso mismo agradecerle en nombre del equipo de Práctica Test por haber sintonizado el día de hoy la clase en vivo y poder participar en las preguntas y respuestas de la misma forma. Agradecerlo, esperando que tengan un muy buen descanso. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, martes y miércoles a las 7 de la tarde.
Para los conductores que postulan a la clase B, recuerden, profesor David, lunes a viernes a las 11 de la mañana, también el día lunes a viernes la profesora Valeria a las 21 horas y el profesor Ricardo para los que quieran aprender motocicleta, martes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Me despido de cada uno de ustedes, de los que han podido participar el día de hoy. Acá los tengo a toditos identificados. Saludar a alguno de ustedes, a Camila, a Eduardo, a Emily, a Eric, Lisbeth, Luis Díaz, Rodrigo y Tomás. Así que muchas gracias por su participación. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao, chiquillos. Cuídense. Gracias a usted, Emily. Gracias a usted, Rodrigo. Feliz noches también, Lisbeth, Tomás. También cuídense bastante. Nos estamos viendo pronto. Que les vaya bien si alguien tiene que tener algún examen dentro de esta semana. Chao, Camila. Qué bueno que nos contestaste por ahí, Camila. Vamos al tiro a ver los controles. Ahí está.